Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, buenas tardes. Retomamos entonces ahora la catequesis sobre la hora de la misericordia, para dedicar estos minutos de reflexión sobre las 3 de la tarde, la importancia que el Señor quiere que le demos, sobre todo en estos tiempos, a la meditación de su pasión, a reflexionar en sus dolores que son nuestra redención y sobre todo meditarlos, traerlos a la mente y al corazón a las 3 de la tarde. Cada uno en su realidad, en su país, con su horario, pero a las 3 de la tarde saber que somos apóstoles que no abandonan a su Redentor. A las 3 de la tarde tenemos la oportunidad de decirle a Jesús, Señor, yo no te quiero dejar. Dame la gracia de no abandonarte como te abandonaron tus discípulos en tu hora más difícil. Entonces, la historia, la vida nos da la oportunidad hoy, a las 3 de la tarde, de no abandonar al Señor. Vamos entonces a reflexionar algunos numerales del diario de Santa Faustina sobre la meditación de la pasión. El que tenga el diario de Santa Faustina puede hacerlo conmigo. Vamos a reflexionar en primer lugar con el numeral 60. Numeral 60 del diario de Santa Faustina. Escribe nuestra santa. Terminando las letanías, vi una gran claridad y en ella a Dios Padre. Entre la luz y la tierra vi a Jesús clavado en la cruz, de tal forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a través de las heridas de Jesús. Y entendí que Dios bendecía la tierra en consideración a Jesús. Numeral 60 del diario de Santa Faustina. Meditamos un poco, porque lo que ella ve de modo místico, espiritual, fruto de su oración, de su reflexión en la Sagrada Escritura, del hecho de testimoniar la infinita misericordia de Dios y cómo Jesús la quiso ella como apóstol de su misericordia para estos tiempos y también para ti, para hablarte a ti por medio de este diario espiritual. Ella ve algo que ha sido siempre creído, pensado y sabido en nuestra fe católica, que el mediador entre Dios y los hombres, el mediador de redención, nuestro Redentor, el que nos hace agradable al Padre, nuestro Señor Jesucristo, que a partir de la muerte en la cruz de nuestro Redentor, de Jesucristo, justamente enviado por el Padre para nuestra salvación, el modo con el que Dios da las gracias al mundo, con el cual se manifiesta al mundo, dice que ama al mundo, redime y lleva con él al mundo, es solamente por medio de Jesucristo, y de Jesucristo herido en la cruz, llagado y sufriendo en la cruz. Así ha bajado las gracias a nosotros. Por medio de su llaga, como lo ve Santa Faustina, el Padre nos ve a nosotros. Entre la distancia infinita que hay entre un Dios 3 veces santo y nosotros, la tierra, nuestra humanidad, en toda la historia, esa infinita distancia que hay entre nosotros pecadores, la salva su Hijo, la encarnación del Hijo de Dios. Y la infinita distancia que hay entre el 3 veces santo y los pecadores, para que nosotros, pecadores, podamos ir al cielo, a la eternidad, es solamente por medio de aquel pontífice, el que hace un puente entre la divinidad y la humanidad, entre el 3 veces santo y los pecadores. Y ese puente es cada una de las llagas de nuestro Salvador Jesucristo. Ese puente es su sangre y su agua. Ese puente es su cruz. Ese puente es su dolorosa pasión. Ese puente, ese bendito puente, ese maravilloso puente, ese increíble puente que hace que nosotros podamos estar
aquí en la tierra en comunión con Dios y esperar con alegría una eternidad de felicidad, es gracias a que está ese puente y a que quiero caminar por él, a que decido y quiero con mi voluntad vencer el pecado que no quiere que camine por ese puente y llegar a Dios. Y ese puente, si bien decimos es la cruz, es justamente su dolorosa pasión, sus llagas abiertas de amor por mí, por ti, por ti. Él construyó ese puente y le costó su sangre y su agua para que puedas caminarlo, para que puedas llegar a la eternidad, al 3 veces santo y hacerte santo. Por eso es que por medio de su sangre y su agua, en este puente, nos tenemos que purificar del pecado, rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque entre el 3 veces santo y el pecador hay un abismo creciente, una distancia enorme, infinita, porque Él es santo y nosotros somos pecadores. Esa es la primera noción, y fue Él en su infinita bondad y misericordia que quiso construir ese puente. Pudo no haberlo hecho, pudo haberse olvidado de nosotros porque la humanidad eligió el pecado, pero eligió redimirnos y eligió redimirnos así. Por eso es que San Juan en el Evangelio dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él, todos sus fieles, puedan tener vida en Él, caminar por ese puente, llegar a la eternidad. Una eternidad que no solamente es en el cielo, sino ya acá en la tierra, por medio de sus sacramentos. Sobre todo, el bautismo, el perdón de los pecados, la confesión, que es lo que nos limpia el agua del costado de Cristo, y el rayo rojo que es la Eucaristía. Ese es, podemos decir, el eje central de ese puente. No por nada estos tiempos, qué decidores son cuando la humanidad logra que la Iglesia cierre sus puertas y cierre la fuente, el manantial de aquello que es el puente, nuestro puente, de aquí al Padre, de nosotros miserables al 3 veces santo. Por eso es la insistencia siempre de buscar, insistir, llamar, suplicar, poder recibir estos sacramentos que son nuestro puente a la vida eterna, que es vivirlo en nuestra carne, los frutos de lo que Él nos dio en su pasión. Pero bueno, hermanos, volviendo al tema de reflexionar sobre este numeral, sabemos que la distancia infinita entre Dios y el hombre está dada no solamente por el hecho de que somos criaturas y Él es el Creador, sino también porque somos pecadores. Y la primera, podemos decir, la segunda noción de misericordia, de la divina misericordia, es que Dios es misericordioso. Pero la segunda es que nosotros somos pecadores. Somos indignos, totalmente indignos. Entonces, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Querer caminar en ese puente, querer entrar en la llaga de Cristo, querer recibir los frutos de estos 2 rayos, querer recibir estos 2 rayos. Y para eso, el Señor que nos llama a nosotros, que somos pecadores, quiere que aunque sea pongamos ese granito de arena nuestra, que es el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando uno se duele de sus pecados, pone el primer paso realmente en el puente. Cuando uno se arrepiente y sabe que es pecador y lucha para no volver a pecar, para no caer, evitar las ocasiones, reza contra sus pecados. Pensemos en los 10 mandamientos, pensemos en el examen de conciencia cuando hacemos la confesión. Hagamos un buen examen de conciencia y veamos que todos esos pecados que cometemos diariamente, algunos mortales, Dios mío, hay que arrepentirse y pedir perdón urgentemente porque es la muerte del alma, o los veniales, todo eso son motivos de que el Señor haya sido traspasado en la cruz, se hayan abierto sus llagas de dolor y sufra lo que Él sufre en la hora de la misericordia por esos pecados. Entonces, el mejor modo de remediar esas llagas de Cristo es con el arrepentimiento del pecado, luchando contra Él. Y a veces podemos caer en la tentación de decir, yo, Señor, yo voy a salir y yo me arrepiento de mis pecados y yo voy a luchar contra ellos y yo soy... Y en primer lugar, el arrepentimiento, si bien por supuesto, es una decisión nuestra. Yo decido arrepentirme y luchar contra el pecado.
pero sobre todo brota el arrepentimiento de la contemplación de la pasión. Es en la hora de la misericordia cuando, viendo las llagas de nuestro Redentor, nos sentimos involucrados en su dolorosa pasión y se nos mueve realmente el corazón, y ahí viene la verdadera fuerza, el verdadero ánimo, la verdadera contemplación que nos hace capaces de arrepentirnos y realmente convertirnos, no solamente del pecado mortal a la gracia, sino también aún viviendo en gracia de Dios, ir liberándonos del pecado venial. Bueno, esa lucha, porque como dice San Pablo, la vida es lucha, es contra el pecado mortal en primer lugar, pero con el propósito de liberarnos del pecado venial y hasta de las imperfecciones. Es el ejemplo de Santa Faustina, es el ejemplo de todos los santos. Ese es el mejor modo de corresponder a la gracia de un Dios que fue abierto en todo su cuerpo por la maldad de nuestros pecados. Si queremos cicatrizar las llagas del Señor, si realmente nos condolemos de lo que el Señor ha sufrido a las 3 de la tarde por mí, cicatricemos sus llagas convirtiéndonos, arrepintiéndonos del pecado. Algunas normas prácticas en torno a esto: un buen examen de conciencia. Nosotros hemos enviado a ustedes, a los que nos solicitaban por medio de, en la semana antes de la fiesta de la misericordia, un buen y completo examen de conciencia. Pero también habituarnos a esta hermosa práctica católica de cada día hacer un examen de conciencia. Algunos lo hacen a la noche solamente y analizan desde el día todas las obras, si han sido hechas según Dios, según el amor de Dios. Algunos también al mediodía. Por ahí algunos descansan al mediodía, en la siesta, y antes de dormir hacen un examen, o por ahí hacen un descanso, un parar, un rezar, un pequeño santuario en la casa, en la vida, y decir: Señor, ¿te he agradado con lo que hice hasta ahora al mediodía? Deseo ahora seguir agradándote y crecer más en tu amor en lo que queda del día. Es el mejor modo de decir que estoy luchando contra el pecado, porque quiero cicatrizar tus llagas, Señor. Las llagas que veo abiertas a las 3 de la tarde, abiertas que tú dejaste abrir por amor a mí. Yo ahora quiero corresponder con amor, cicatrizar tus llagas, cruzar ese puente que va hacia la divinidad, arrepintiéndome de todos mis pecados, buscando tener una vida santa. Qué hermoso, porque de repente el hombre que es pecador comienza en él a brillar estos rayos de la misericordia, la luz de la divinidad. La luz de la divinidad en nosotros. Qué hermoso que podamos ir transitando en este puente de la contemplación de la pasión de nuestro Señor a las 3 de la tarde, acompañarlo a Él, para que de a poco vayamos haciéndonos más parecidos a Él, partícipes cada día más de su naturaleza divina. Qué hermoso, algo que no tienen los ángeles, y sí los hombres, partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuánto nos amaste, Señor? ¿Qué más podemos hacer por ti? Acompañémoslo a las 3 de la tarde. No lo dejemos solo. No lo dejemos solo. Queridos hermanos, en este tiempo de coronavirus, recordarles esta campaña desde el principio, de hace 3 meses, que decimos: con la divina misericordia podremos salir adelante en medio de esta dificultad, dando fuerza en medio de la oscuridad, la incertidumbre, el dolor, la angustia, no solamente por la cuestión sanitaria, también económica, social, política y sobre todo religiosa. Para ello, la imagen de Jesús misericordioso en nuestras casas, en nuestros altarcitos hogareños, y unir en familia a rezar frente a esta imagen, contemplarla, tenerla muy presente, llevarla a todas partes. La fiesta de la misericordia, que en concreto viene a ser buscar rezando un buen pastor que se anime a darnos la Eucaristía y la confesión. La Eucaristía en la boca y una confesión digna, hecha con el perdón de los pecados y arrepentimiento. Para que la próxima fiesta de la misericordia un buen pastor nos dé como debe estos sacramentos para conseguir la gracia de la fiesta. En tercero, la oración de la coronilla. Rezar como mínimo 3 coronillas de la Divina Misericordia con todo el corazón. Con todo el corazón. Le sumamos
la intención de detener el aborto en todo el mundo, que hoy los mismos que dicen cuidar nuestra salud y que imponen toda esta cuarentena, hoy consideran esencial el aborto y aprovechan este tiempo para imponer más fuerza al aborto y a la ideología de género. Tenemos que rezar con más fuerza la coronilla y muchas más coronillas, como mínimo 3, pero sé que muchos pueden más y mucho más. La Divina Misericordia traerá esperanza, paz, y será la mano de Dios que nos rescate de esta dificultad. Cuarto, la hora de la misericordia. Como vengo diciendo, acompañar a Cristo en su dolorosa pasión. De ahí viene la fuerza ante el dolor, para saber llevar la cruz como Cristo nos llevó la cruz y ver en las llagas del Señor nuestra salvación. Y quinto, la difusión de la Divina Misericordia. No cansarnos de difundir la Divina Misericordia. No cansarnos. Hablar a tiempo y a destiempo de esta devoción, llevar a las almas a esta imagen, a la coronilla, a la hora de la misericordia. Podemos aprovechar estos videos, esta transmisión, para comunicarla a todos nuestros seres queridos, amigos, hermanos, todas las personas que están en problema y dificultad, para que juntos hagamos la hora de la misericordia y la coronilla de la Divina Misericordia y crezcamos en esta devoción. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana, si Dios quiere.